Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Palabra que Dormía. Hoy en entrevista tenemos a Juan Pablo Reynoso, mejor conocido como Quiasmo, y para ello me acompaña una colaboradora de lujo, Diana Forte. Diana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Araceli. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por tenerme aquí esta noche. Es un placer. Em, También estoy muy contenta de tener la presencia de Juan Pablo, como has comentado. Y bueno, pues dispuesta a escuchar sus palabras y su poesía y a pasar un rato agradable. Así es, Diana. Juan Pablo, bienvenido. ¿Qué tal, Araceli? Y mucho gusto, Diana, qué gusto compartir este espacio y darle difusión a la poesía. Pues bienvenido, bienvenido, Juan Pablo. Estamos muy contentas de tenerte el día de hoy aquí en Palabra que Dormía. Y bueno, Diana, platícanos un poco sobre Juan Pablo. Sí, claro. Pues a modo de introducción vamos a presentar a Juan Pablo, también conocido como Quiasmo. Nació en noviembre de 1994 en Guadalajara, Jalisco, México, y es consagrado a la vida religiosa católica, docente apasionado del básquetbol y algunos deportes más, y también zurdo de nacimiento. Así que nada, un placer de nuevo tenerte aquí con nosotras. El gusto es mío y bueno, ahora sí que la misma biografía van causando, ¿no? La poesía, la escritura. Y es aquí por lo que tenemos el gusto de reunirnos y lo que muchas veces nos nutre para seguir adelante. Así es, Además de Juan verdad. Pablo. Pues vamos a hablar de tu obra Coordenadas. La verdad es que lo que más me gusta del poemario es que nos invitas, ¿no? A través de una expresión artística a que nosotros plasmemos la impresión que tenemos de cada poema. Entonces, eso es una maravilla. Yo quiero que nos platiques, Juan Pablo, tu experiencia creativa. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo nace? Porque mira, yo voy a platicarles un poco a nuestros afables lectores que este poemario, está aparte de que puedes leerlo, tiene música. Entonces, platícanos, Juan Pablo, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo nace, todo, el poemario? Gracias. Pues bueno, nada más un poco de contexto antes de... estamos hablando del año 2017. Un servidor estaba estudiando la licenciatura en Monterrey, Nuevo León. Hago énfasis en la diferencia de ciudades, donde pertenezco, que es Guadalajara, ya lo compartía Diana y muchas gracias. Hago énfasis porque pues, uno mismo en su país encuentra este choque cultural y va recogiendo, ¿no? Va recogiendo lo que se encuentra en el, por ejemplo, Museo Musa de Guadalajara, cómo uno se permite pigmentar por tantas nociones y matices como lo es en el Museo Tamayo de Monterrey. Y ya sin más preámbulo, no pude condensar todo lo que me nace el escribir con la tinta, de tal manera que tuve que valerme de la música para poder compartir las gamas que me nace transmitir o plasmar, ¿no? Y eso es lo que hace un servidor. Pero dije, bueno, si esto es lo que hace un servidor, repito, creo que va más allá si lo comparto con personas que su arte va más del lado escénico, de la actuación, tal vez va más del lado de la pintura. Entonces mi invitación es que a quien lo plasme, fotografía, me faltó incluir, les decía, quien lo plasme, que nos comparta su especialidad y que nos permita, como lo digo en el prólogo, que ya Araceli dio el tiempo de hacerlo, que nos puedas compartir de tu mundo interior algo a lo que tal vez nos hace falta a los demás. Y en este mismo mundo, algo que brilla por su ausencia, pero nos va a complementar. Estoy seguro que nos va a complementar lo que cada quien pretenda plasmar en mi poemario. Gracias.
Una maravilla, Juan Pablo. Yo creo que esto de hacer colaboración con otras expresiones artísticas es como parte integral, ¿no? De lo que somos como seres humanos, ¿no? Diana, ¿qué nos comentas? Sí, opino también que me parece muy interesante y acertado el hecho de mezclar la música con la poesía, dado que en sus inicios la poesía nació a través del canto y de recitarla en voz alta. Entonces me ha parecido algo muy como volver a traer, ¿no? Como la esencia en sí de lo que representaba la poesía, y no solo eso, sino que has decidido ir un paso más allá y invitar a todos los que tienen algo que decir como artistas o que sienten que pueden aportar algo más, ¿no? Que sienten que necesitan traer otro mensaje del que todos nos podemos nutrir a través de tu libro, y eso me parece precioso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad. Juan Pablo, háblanos sobre los autores que han influido en tu obra. Mira, nos dices, nos hablas sobre Octavio Paz, Pablo Neruda, Rosario Castellanos, pero quisiera que nos hablaras cómo estos autores, cómo encuentras el espíritu de estos autores en tu poesía. ¿Cómo entra esta fuerza, este daemon que le dicen de la poesía? Cuéntanos. Ok, me sonrío un poco porque cuando trato estos temas con mis amistades, con seres cercanos, la expresión es, como decimos en México, ay, ya vas a empezar. Dado que, dado que tiendo a apasionarme al momento de hablar, cómo influyen, pues vamos, tres referentes que para mí no solo son de la poesía, sino en la vida, y eso es a lo que voy. Pues figuras, como les decía, Rosario Castellanos, catedrática de la Universidad Autónoma Nacional de México. A través de su biografía, a mí me inspira y a mí me seduce a, a la lectoescritura porque ella misma muestra cómo le da un cambio, le da un sesgo completamente fascinante el tema de escribir. No se diga cómo quiero monumentalizar sus versos, creo que nunca terminaría, por lo cual quiero decir, así como ella, vamos a hablar de el otro mexicano, Octavio Paz, pues dentro del laberinto de la soledad, dentro de cómo en sus versos encuentras la expresión de que existe un color verde y negro, etcétera, encuentras, o al menos te puedo decir personalmente, es cuestión de esclarecer sin la mente, pero también en el corazón, aspectos como que tú mismo no tienes muy claro de ti mismo y estos autores te los terminan iluminando. Entonces, para mí no solamente es cuestión de la poética, sino también de la influencia, el impacto que esto tiene en la vida personal de uno. Y ahí es donde me han dicho, oye, pero empezaste hablando de poesía y ya no me estás hablando de poesía, me estás hablando de tiempo de calidad, por ejemplo. Me estás hablando de ver a detalle la vida. Les digo, bueno, es que esa es la trascendencia de la poesía de los mismos autores que les comparto ahora mismo. Y de Pablo Neruda no se diga, ¿no? Como él a su país, el país de Chile, lo mencionaba como largo pétalo de mar. También esto lo menciona Isabel Allende. Vamos, que en cualquier oportunidad te des el tiempo de hacer una expresión de este tipo, pues para mí también fascinante, ¿no? Aunque por ahí dicen, pues veo geográficamente la República de Chile, ni me parece pétalo ni me parece de mar. Bueno, son percepciones, ¿sí? Dentro del subjetivismo vamos apreciando justamente la percepción y creo que es esto, independientemente de qué tanto coincidamos con otros temas, es la influencia y la trascendentalidad de esto lo que me lleva a sumergirme actualmente, ¿no? En ellos. Ha habido un punto muy interesante que ha mencionado Juan Pablo, como también me pasó cuando comentaste al principio, ¿no? Un poco, cómo te inspirabas. Me gustó mucho el punto en el que dijiste como que estos autores influyen también porque al leerlos encuentras en ellos como
ciertas pequeñas verdades, ¿no? Como ciertas cosas que tú no has podido ponerle palabras hasta que ellos te las han dado y entonces has comprendido algo más, ¿no? De tu entorno y tu realidad. Y así es como también han influido en tu forma de construir la poesía, que me parece maravilloso. Es como un poco estar tocado por, ¿no? Por la luz divina, un poco, ¿no? Conectar así con la inspiración directamente, ¿no? Que diríamos. Si te parece bien, Juan Pablo, pasamos a la lectura de tus poemas que nos compartes en Palabra que dormía. Vamos a ello. Aliento lúgubre. Si esta memoria es un yelmo oxidado, ¿cómo la arranco de mi ser? El acoso de la muerte me asfixia. Permanece en mí un jilguero y de su canto no logro renacer. Pues solo pudiera desde el brote de tu caricia, sentirme vivo me enloquece. Palpar esta madera me astilla, produce un sentimiento extraño. Por ti sigo firme, a la espera de tu abrazo por la espalda. El susurro de tu risa, porque al marcharte delineaste grietas. Encamíname a ti, hacia el puente de baldosas, adoquín de orquídea. Piérdeme en la eterna dulzura de tus ojos, que tu voz es mi encanto si se funde con la lluvia para que reaccione la alquimia de nosotros. Gracias al recuerdo que permanece en mí, que me reviste cuando mi alma, que busca tu paz, pregunta por ti y en un alarido repite: la culpa es mía, ya no existes. Despertar abrazado a ti cada noche, eso quería. Me volví ciego frente al amor y me envuelve el sopor de la niebla. Prométeme que noche y día reirás. Te respiré antes, pero hoy solo devuelvo aliento lúgubre. Juan Pablo, una maravilla. Cuéntanos, ¿cómo nace este poema? ¿Cómo surge? Gracias. Bueno, palabra más, palabras menos. Surge en dos partes. Primero, escuché una triste historia de una discusión entre pareja donde uno de los dos dice, pues ojalá nunca te vuelva a ver. Y sucede, porque la otra persona termina falleciendo y, pues bueno, el susodicho se rompe en lamentos, ¿no? Escuché esta historia siendo muy chico, yo creo que tenía unos 14 años. Después hay una persona a la que yo no me atrevo a decirle, pues que me gustaba, ¿no? Estando en preparatoria. Y nunca me atreví. Entonces, mi forma de canalizar esa sensación, digo, ahora puedo decir la palabra canalizar, en aquel tiempo yo no sabía qué estaba pasando. Pretendí escribirlo y junté de alguna otra manera esas dos sensaciones. De tal manera que lo que yo pretendía que fuera un romance y lo que escuché, que fue un desenlace lamentable, me pareció que era algo en lo que podía desarrollar la destreza que en aquel tiempo se me dificultaba. La verdad, yo duré muchos años intentando escribir y esta primera obra fue el inicio, fue el génesis de mi escritura. Por eso es el primer poema, ¿sí? De este compendio. Y bueno, pues la verdad es esa, ¿no? Que el surgimiento de estos versos han sido eventos desafortunados dentro de algo que no pretendía ser lo que ninguno quería. Pero bueno, es lo concreto como adversidad. Eso es, el poema es una adversidad en sí.
Y cuéntanos también, Juan Pablo, cuando dices que empezaste a desarrollar el libro a través de ese primer poema, ¿cómo surgió también el título? ¿Cómo llegaste tú? ¿Él llegó a ti o tú llegaste a él? Cuéntanos. Yo creo que él llegó a mí. Dentro de mi gusto por la literatura, pues bueno, las coordenadas las concreto con una frase de o bien, el título de coordenadas lo concreto por una idea que también expreso en el prólogo, en la introducción. La idea es, pasamos mucho tiempo viajando y no es que esté mal, lo absurdo es que a veces no viajamos hacia nuestro interior. Y justamente esas coordenadas que vamos recorriendo dentro de nuestro ser, creo que nos posibilita aquello por lo cual nos cuestionamos, nos lamentamos, vamos perdiendo, creo, la oportunidad de vivir mejor a raíz de que no nos atrevemos a adentrarnos en el ser, como les decía. Entonces, creo que es necesario para vivir ubicar estas coordenadas dentro de nosotros, que muchas veces son de valor incalculable, fuente de sabiduría, de todo aquello bondadoso y virtuoso que puede existir, pero está dentro de nosotros y no lo sabemos. Juan Pablo, hablando de títulos, tus poemas tienen unos títulos muy, pues, esquiagrafía. Cuéntanos de ello. Cuéntanos de ello. Encantado. Bueno, resulta que en la universidad también expuse este poema, ¿no? Y hasta la maestra me dijo, ¿y cómo se te ocurre esto? Maestra de filosofía. Y yo dije, válgame Dios, para que me diga eso una filósofa es porque llegué muy lejos, creo, o estoy exagerando. Bueno, les comparto. De alguna otra forma se me ocurrió hispanizar este vocablo griego, esquiagrafía, que tendría que ser esquiagrafia. La esquiagrafia es el arte que relata desde la antigua Grecia, en el cual posicionando ciertos objetos frente a la luz, la sombra permite apreciar figuras que no te explicarías o simplemente no sabes cómo de alguna otra forma ven como uno las puede apreciar, ¿no? Ese es el arte. Entonces sabemos que esto pues va ligado con el arte escénico, por ejemplo, y bueno, ya hablándoles concretamente por qué esquiagrafía, es que de mis poemas, como quien dice, es la oveja negra, es el más oscuro, es de alguna otra forma el más denso o la más densa, de tal manera que nos habla justamente de las sombras, cómo las sombras pues también tienen peso, poéticamente hablando, y nos dan a conocer una faceta dura. Claro, como de la sombra también puede surge la luz, ¿no? Oye, a mí me encantaría escuchar ese poema. ¿Qué te parece si lo escuchamos en voz de Diana? Perfecto. Es que se necesitan ánimos porque hablar de las sombras, no sé, Diana. Diana, que es tanto luz, tanta bondad, no sé. Bueno, vamos a intentar hacerle justicia al poema. Vale, esquiagrafía. La respuesta de este sufrir busco en mi reflejo. En mis adentros crecen espinas. ¿Será esta una metamorfosis o el superhombre narrado en Zaratustra? Soy más sombra que tejido, aún sin sol que alumbre. Respirar se volvió una agonía. Este es mi arte nombrado esquiagrafía. Mis palabras rebosan lo breguez, aun sin decibeles altos. Oír esta voz tus sentidos desequilibra y junto a un aliento de embriaguez te flechan mis dientes, hechos de un recuerdo que lastima.
Basta mi mirada para revivir tu pena, dejándote cada poro frío. Me culpan de infectar toda concordia y en Poblenou del peso de la muerte. Mi esencia es maquiavélica. Soy inmune al afecto. Búscame en la aleación de discordia y estaño. Saber que las heridas en mi piel fueron surcos de alegrías no nacidas. Son muestra de este corazón que engrana acciones desalmadas. Wow. Nos hablas de espinas, nos hablas de lástima, de pena, de discordia, y aparte también nos hablas de metales. El estaño es un metal, y había otro poema, en tu poemario hay otro poema, los metales que simbolizan en tu obra. Bueno, sí, de hecho mencionaba en Aliento Lúgubre el óxido, ¿no? Entonces, respondiendo, los metales de alguna otra forma son conductores que considero, o el enfoque que pretendo darles, es más un enfoque que va dirigido a lo que no esperamos, ¿no? Por ejemplo, habrá quien no tiene idea de cómo el aluminio pues conduce con facilidad a la electricidad, ¿no? Y lo aprendió de mala forma. Entonces, va por un poco en esa línea. Es lo que me gustaría, pretendo retratar en este tipo de expresiones. Y bueno, nomás quiero hacer énfasis a un verso de esquiografía. Ahí se menciona de Poblenou el beso de la muerte. No sé, quien me esté escuchando, si ha tenido la oportunidad o el gusto de buscarlo, de escribir en su buscador de preferencia Poblenou, beso de la muerte, Poblenou, pues un lugar en Cataluña, en donde hay un cementerio, donde se ubica una escultura, me parece, donde está la muerte besando un cadáver. Entonces, este es el propósito de que esté ahí esa, para mí, una obra de arte, como les decía, ubicada en un cementerio. Y bueno, empecé hablando de metales, terminé con este aspecto, pero al fin y al cabo son complementaciones, ¿no? Que creo muy propias para este poema. Gracias, Diana, por darte la oportunidad de leerlo. Escuchar con otra voz mis versos, Araceli y Diana, válgame, me admira no solamente por la técnica de ustedes, sino porque digo, mira dónde llegó. Gracias a ti, Quiasmo, por estar esta noche con nosotras y hacernos llegar tu poesía. La verdad que es un placer compartirla y saber un poquito más de ti. Y bueno, no sé si Araceli tenía alguna pregunta también ahora. Pues sí, vamos a ir cerrando la entrevista y quiero preguntarte, Juan Pablo, para ti, ¿qué es la poesía? Bueno, para mí la poesía, considero que es ese porcentaje de posibilidad que nos falta para cumplir lo que nos proponemos. Más allá del proceso, yo creo que al final lo que se queda de los poemas, lo que recordamos, es lo que nos permite ir más allá para alcanzar eso. Creo que la poesía es lo que no nos imaginamos aún, el futuro que, o el mismo presente que estamos viviendo, claro, pero que todavía no dimensionamos ni lo integramos. Creo que va más allá de lo que podemos palpar y a veces tan intangible, pero que algún día conoceremos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Pues ha sido una velada maravillosa en compañía de ambos. Diana, no sé si quieras decir algo para despedirte.
Bueno, yo para terminar quería decir que gracias por esta reflexión final de la poema, como también una, no llamémoslo herramienta, pero de alguna forma así integradora, ¿no? Que nos ayuda pues en el día a día, y también pues muchísimas gracias por tu voz poética en el mundo, porque creo que hace mucha falta también pues dar a conocer gente tan joven con ganas de, ¿no? de comunicar al mundo, de expresarse, de compartir, que es súper importante, que también lo haces en tu libro, ¿no? Compartes y haces que los demás compartan, así que ha sido un placer tenerte aquí, Araceli, también. Muchísimas gracias por tu bonita voz y por la introducción que le has hecho a nuestro invitado de la noche. Y bueno, chicos, que un placer y esperamos que sigas publicando y que sigas teniendo mucho éxito. Por favor, que queremos leerte. No, el placer es mío. Gracias, Diana. Ha sido un gusto. Gracias, Araceli. Qué mejor si podemos seguir construyendo. Y ya lo dijo Diana, pues cómo la voz pues, va adoptando, ¿no? Este movimiento. Nuevamente, gracias a las dos. Gracias. Pues muchísimas gracias, estimados lectores. Ha sido todo un gusto y bueno, pues esperamos estén con nosotros también. Continúen en futuras entrevistas. Un abrazo. They won't see us waving from such a high sky.